A continuación, el grupo de comunicación avanzada de datos, compuesto por Fernelis Martínez, Henry Hinojosa y Juan Ramón Sánchez, estaremos hablando acerca de lo que es el modelo de referencia OSI. ¿Qué es el modelo de referencia OSI? El modelo de referencia OSI, o Open System Interconnection, por sus siglas en inglés, es la forma en que la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, ve las etapas en que se desarrolla un proceso de comunicaciones en redes de datos. ¿Quién crea el modelo OSI y con qué fin? El modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI, en inglés Open System Interconnection, es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en los años 80 por la Organización Internacional de Normalización ISO. Se ha publicado desde 1983 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT y desde 1984 la Organización Internacional de Normalización ISO también lo publicó como estándar. Su desarrollo comenzó en 1977. A continuación se muestra una imagen que se puede visualizar las diferentes capas o niveles que posee este modelo de referencia. A continuación se les va a definir uno a uno qué función tiene dentro del modelo OSI. La capa física. Esta es la primera capa del modelo OSI. Esta se encarga de la topología de la red y de las conexiones globales de las computadoras hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como definir los medios o el medio físico por el cual va a viajar la comunicación, ya sea cables o vías ondas, aire o fibra óptica. Define las características de los materiales, es decir, los componentes y conectores, el nivel de voltaje, etc. Define las características, funcionalidades de la interfaz, define cómo se va a transmitir el flujo, o sea, esta transmite bits a través de los medios que utiliza, cómo modular la señal y garantizar la conexión, aunque no la fiabilidad de dicha conexión. La capa de enlace de datos. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo. Esto es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3, como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos MAC IP, para regular la forma de la conexión entre computadoras, así determinando el paso de tramas. Trama es la unidad de medida que utiliza esta capa. Verifica la integridad y corrige los errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico. Los más usados son cables UTP, par trenzado de 8 hilos. Con el medio de red se redirecciona la conexión mediante un router. Pasamos a la capa 3, que es la capa de red. Esta se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes, o sea, esta capa, su medida para enviar información es paquetes, y se puede clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Los enrutables son los más conocidos, son IP, IPX y de Apple Tag. De enrutamiento, que permiten la selección de rutas, se conocen el RIP, el IGRP, EIGRP y el OSPF y BGP.
El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlos con el nombre en inglés de routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switches en el nivel 2. En determinados casos, dependiendo la función que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente para descartar direcciones de máquinas. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la detección de la ruta de los datos hasta su receptor final. Esta capa, su medida también son paquetes. Disculpen. Continuamos con la capa de transporte. Esta capa es encargada de efectuar el transporte de los datos que se encuentra dentro del paquete, de la máquina de origen a la máquina destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando. La PDU de la capa 4 o la medida con la que transmite se llama segmentos o datagramas, dependiendo de si corresponde a TCP o a UDP. Sus protocolos son TCP y UDP, el primero orientado a conexión y el otro a trabajar sin conexión. Trabajan, por lo tanto, con puertos lógicos y junto con la capa de red dan forma a los conocidos como sockets o IP puertos. Ahí se muestra un ejemplo de lo que es una IP acompañada de un puerto para transmitir información. Continuamos con la capa 5, esta es la capa de sección. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de alguna interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcialmente o totalmente prescindibles. A principios de aquí se comienza ya lo que es la transmisión de datos. Continuamos con la capa 6, que es la capa de presentación. El objetivo de esta es encargarse de la presentación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar, más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor. Aquí también se transmiten datos. Para finalizar, se encuentra lo que es la capa de aplicación. Esta capa ofrece a las aplicaciones, la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correos electrónicos, Post Office Protocol o SMTP, gestores de bases de datos y servidores de ficheros FTP. Por UDP pueden viajar DNS y Routing Information Protocol. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y pueden que continuamente se desarrollen nuevas aplicaciones. El número de protocolos crece sin parar. Esta capa también transmite lo que son datos. Bien, para concluir, debemos decir que la importancia que tienen los estándares, en este caso el OSI, es reflejada en lo que es el modelo de referencia OSI, ya que de no existir organizaciones que rijan esto, fuera muy difícil
lograr la interconexión de dispositivos a nivel mundial. Gracias.